que el presidente López Obrador abandonaba la conferencia de prensa mañanera porque hoy es la conmemoración de la defensa heroica del castillo de Chapultepec a manos de muchos jovencitos. Se menciona solamente a 6, pero fueron muchos jovencitos que estaban en el castillo de Chapultepec cuando el ejército de Estados Unidos, junto con varios mercenarios, invaden, bueno, ya habían invadido México, pero buscan tomar el castillo, asesinan a muchos niños, eran niños de entre 13, 14, 15 y 16 años, que se habían quedado ya sea en el huevo, así le llaman en el ejército, cuando se queda uno de fin de semana, le llaman el huevo porque solamente dan de comer huevo en la mañana, tarde y noche en el ejército, o bien no habían sido enviados por sus papás. Usted lo sabe, estos muchachos defienden heroicamente el castillo de Chapultepec y a eso se refiere y a eso va el presidente López Obrador en estos momentos a la conmemoración. Y hoy pues le decía una conferencia de prensa muy interesante, síguele don David, sígale, una conferencia en la que vimos al presidente dar a conocer una serie de datos. Fíjese que nuestra compañera Erika Ramírez de Contralínea le plantea al presidente que encontraron en esa revista que entre 2010 y 2015, algo que hemos tratado aquí en Sin Censura varias veces, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto junto a varios funcionarios autorizan la asignación directa de contratos de miles de millones de pesos para la construcción de 8 reclusorios, incurriendo pues en una serie de fraudes y negocios ilícitos. El presidente asegura que ya expuso desde que tomó posesión que no iban a presentar denuncias contra los expresidentes, que iban a respetar la decisión de la gente, que por eso lo de la consulta, pero que el hecho de que no haya sido vinculatoria esa consulta por no alcanzar el número de votantes necesarios, no significa que no se vaya a poder juzgar a los expresidentes. Dice que su opinión desde el principio es que pues se plantee la necesidad de acabar con la corrupción sin empantanarse en los escándalos. Vamos, el presidente López Obrador le dice a Erika que no se quiere empantanar en este escándalo de los contratos para los reclusorios, pero que lo propositivo en todo caso es que ya renegociaron esos contratos con los reclusorios y nos vamos a ahorrar ahora como mexicanos 10,000 millones de pesos. Ahora bien, mientras planteaba todo esto, el presidente López Obrador denuncia que, por ejemplo, este Poder Judicial pues sigue actuando de forma muy chafa, terrible, irregular. Denuncia que la Suprema Corte, por ejemplo, eso es una nota de la semana pasada, pero lo denuncia ahora en la mañanera, acaba de determinar que se regresen 1,000 millones de pesos en impuestos a la hija de Emilio Azcárraga Vidarreta por la venta de 120,000 acciones de una filial de Televisa, imagínese usted, ¿no? Y al hablar precisamente de estos chanchullos y de cómo el poder estaba directamente ligado con el poder empresarial, el poder político con el poder empresarial, de cómo pues había una serie de problemáticas, el presidente López Obrador revela que cuando llegaron al gobierno no se imaginaron que estuvieran tan mal las empresas de construcción, pero que tienen más abogados que ingenieros, abogados especialistas en litigio, y que le sacaron al gobierno lo que quisieron. Qué terrible es eso. Imagínese usted, obviamente las empresas de construcción necesitan más ingenieros que abogados, ¿no? Pero bueno, así son, así ocurre en México. Es desafortunado, pero esa es la realidad.